Esto es un valero. Vamos a hacer una prueba de cómo se juega y vamos a ver si lo invoco. El tema está en invocarlo. Entonces, pues hace muchísimo tiempo que no juego esto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Ves? No. Ahí está, Entonces, después se hacía, una vez que no tenía ahí el punto, hacía así y podías invocar y así. O sea, hago otro más y liquidamos el tema. Pero vieron que se puede, ¿no? ¡Ah! Antes no fallabas nunca. Gol, moco. ¿Ves? Ahí tendría que, si hubiera caído ahí. Último, Bueno, las chicas jugaban así. Estos los varones jugaban como le mostré. Las chicas, esto no lo voy a sacar yo porque era de las chicas, jugaban así. Bueno, ¿lo terminamos acá? ¿Te olvidó? Sí. Bueno, acá vamos a tratar de hacer, permiso, una prueba. ¿Ven este lápiz? Está bien enterito, no hay ninguna trampa, Es un lápiz, escribe y todo. Combina y todo. Guillermina se presta para hacer el circo de Moscú. A ver, entonces, vamos a tratar de romperlo con un golpe de karate. ¿No? Vamos a ponerlo firme. Hay que aprender, lo voy a tratar de romper con este dedo. Bueno, un poquito más abajo, por favor. Firme, Está firme. Acá está, son testigos de que... ¿Sos testigo? ¿Te dolió? Sí, no. No sintió nada. Bueno, Nada. ok, cortá nomás. No. ¿Qué tal, gente? Bueno, tuvimos ahí hicimos unas demostraciones para variar un poco las cosas. Después ahora vamos a seguir con la parte que dejamos en el último capítulo. Y acá algunas curiosidades nada más para, qué sé yo, para cosas, recuerdos que nos han quedado. Acá tenemos en los viajes, usábamos, y no tan viajes tampoco, teníamos dos jueguitos de ajedrez, ¿no? Tenemos ese de madera, ¿no? Bastante interesante. Después estaba magnético, ¿no? También entre los recuerdos tenemos el Mundial 78. Esto era para sonar, para hacer ruido. Acá está el valero, ¿no? El valero que hice la prueba ayer. Había otra, no encontré bolitas. Bueno, después tenemos acá, este era del Congreso Eucarístico que se hizo acá en Argentina. Después tenemos acá una curiosidad, es un lápiz que era de mi papá. A ver, acá dice Lolo, a ver si lo podemos, ahí ven. Y la curiosidad de este lápiz, no sé, parece de oro, pero la curiosidad, esperen un segundo. Acá está el lápiz abierto. No sé por qué este tipo de lápiz, la verdad que es medio raro, porque era como de bolsillo, no entiendo. Bueno, y después por último, para hoy, acá les separé esto que tengo. Estos son proyectiles de un fusil cuando yo estaba en la aeronáutica, pero algo de armas conozco, después algo por ahí les comento, pero el tema es que noten que acá de estos 4 proyectiles, bueno, el plomo es a ver si sale, el plomo es esto, ¿no? Pero acá ven que esto tiene la punta colorada. ¿Por qué son las puntas colorada? Porque esto era para cuando uno
tira de noche, tiraban los soldados. ¿Qué pasa? Estos que tienen la punta colorada, estos proyectiles, se llaman trazadores. Son como luminosos, entonces como en la noche no se ve bien de dónde se disparaba, cada más o menos 10 disparos de repetición salía una trazadora, entonces te marcaban en qué línea está el fuego. O sea, bueno, pero esas son cosas de la guerra y ustedes saben que yo soy fanático no, estudioso de la Segunda Guerra. Bueno, después vamos a ver si charlamos un poquito. ¿Qué tal, gente? Algunos se acordará de esto, ¿no? Bueno, simplemente para hacer una pequeña broma, para romper un poco todo este contexto bastante problemático. Bueno, una payasada del abuelo. Sigo yo, ¿viste? Hoy quería comentarles algunas cositas. Bueno, al principio hicimos la demostración del valero. Ese valero tiene una historia, me lo regaló el que era el suegro de Vanessa. Él tenía una colección. Yo siempre, cuando era chico, jugué mucho al valero. No te digo que era campeón, pero más o menos siempre anduve peleando los primeros puestos, porque se hacían campeonatos. Y me lo regaló. Es chiquito, pero ahí tiene todas las tachuelas para guiar mejor la parte del palito que sobresale. Bueno, después les hice otra demostración, un día demostrativo. Ese es un golpe la rotura del lápiz es un golpe de karate. Tiene su historia. El karate, que es un método de defensa japonés, pero tiene una característica que es tiene una parte, digamos, espiritual o virtuosa, no es un simple deporte o práctica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como el judo podría ser, pero el karate tiene una finalidad, en el fondo es destructivo, es una filosofía. Y la técnica, ellos usan mucho la energía generada se toma mucho aire, después se larga todo. Cuando se aplican los golpes se expele el aire con un grito, digamos, porque toda la fuerza se concentra y toda la energía puede ser en el puño, en la pierna, en el pie, depende de dónde, ¿no? En el brazo. Y esta técnica de romper cosas, estas son cosas experiencias que uno tiene en la vida. Yo nunca fui a practicar nada de esto. Lo que sucede es que en Madeira, cuando trabajaba en Madeira, y había un muchacho, Martínez, que era muy introvertido, no le sacabas una palabra para nada. El tipo venía y se ponía. En aquel entonces tenemos unas máquinas como computadoras, pero no una computadora, pero grande, máquinas de contabilidad. Y él llegaba a las 10, se ponía a laburar ahí pasaba ficha y ficha, porque se hacía todo a mano, con máquina de escribir. Esta era una máquina que cargaba datos y demás. Pero no le sacabas una palabra. El tipo estaba ahí, se tomaba un café, y después cuando llegaba la hora, esta mañana. Y como siempre, qué sé yo,
trabajaba con él algunas veces, o lo ayudaba, entonces charlando así, ahí fue cuando me contó del karate, que él practicaba. O sea, como era, tenía ese carácter así, carácter karate. Como tenía ese carácter así introvertido, era una forma de él de desarrollar o sacarse todo lo de adentro, ¿no? Practicando este deporte. Es un arte marcial. Y él, por ejemplo, la primero que me hizo, una vez trajo una tabla, había una tabla ahí, me hizo tenerla así, la tabla, ¿no? Y con un puñetazo la rompió. Y después él me explicó, me contó cómo romper los lápices, los palos de escoba, que los chicos, mis hijos se tienen que acordar, pero esto como algún nieto por ahí no lo supo, no se lo conté, esas cosas de contarle de los viejos, entonces dije, bueno, le voy a hacer una demostración. Y la técnica es que uno tiene que, bueno, yo les voy a explicar, si a alguno le interesa, viene o me llama y le cuento, porque digo, para no ser público por estas cosas, porque tampoco no lo practiquen si no saben cómo es la cuestión, porque puede ser peligroso, se pueden lastimar. Bueno, después les mostré ahí cositas del ajedrez, el lápiz ese raro, que tenía mi papá, no sé. Y bueno, lo del Mundial 78, que salimos con esa corneta, y los proyectiles. Esos proyectiles, 5 minutos, por eso le puede interesar a alguno. Los proyectiles, eso de las trazadoras, era, como dije, para tiro nocturno, ¿no? Cuando en las guerras. Principalmente eso se utilizó en la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue mucho más sangrienta, si bien en cantidad de muertos tal vez haya habido muchos más en la Segunda, pero en la primera era cuerpo a cuerpo, era una lucha muy así directa, ¿no? Era en trincheras, entonces se utilizaban estos proyectiles precisamente para saber dónde estaba el enemigo y con esas trazadoras, como vos tirás en la oscuridad, con el otro no sabe dónde van las balas. Con las trazadoras te marcaba la línea porque son luminosas. En la Primera Guerra, les cuento una anécdota, por ejemplo, trataban de que se corrió la pelota, que los soldados fumaban, ¿no? Entonces, que nunca hubiera tres que prendían, porque uno prendía el cigarrillo, una vez que estaba prendido se lo daba a otro, que el otro prendía el suyo y lo metía a otro a un tercero. Entonces, generalmente el tercero lo bajaban del enemigo, lo mataba. Porque de noche estamos hablando. ¿Por qué se daba esto? Porque no era un mito, fue una realidad. El que estaba preparado en la trinchera para disparar, cuando veía que había una lucecita de un fósforo, por ejemplo, decía, bueno, ahí está prendiendo un cigarrillo. Entonces sabía que de uno a otro se iba pasando el fuego. Entonces ahí ya el tipo se despabilaba. Cuando prendía el segundo, ya tenía donde estaba donde tenía que apuntar. Y cuando aparecía el tercero que prendía, ahí tiraba y lo bajaba. Fue una cosa. Pero o sea, la Primera Guerra fue muy sangrienta, pues, así de cuerpo a cuerpo, todo malo, ¿no? Y la Segunda ya no, porque la Segunda, si bien mataban mucha más gente, pero había tantos ya armas desarrolladas que no era así de cuerpo, era muy difícil que fuera cuerpo a cuerpo. Bueno, yo tuve esa experiencia en la aeronáutica, ahí tiré con todo al azar, no se imaginan ustedes, qué sé yo. Bueno,
ametralladoras, pistolas, las 45, antes la usaba la policía, no se usa más porque la 45 es un arma que es para tiro muy cercano, 25, 30 metros, y calculen 45 milímetros, bueno, es una bala que te agarra y te tumba. El mismo cuando uno tira, tenés que agarrarte con las... A ver, se vieron en la serie que se agarran así, porque los tipos, el rebote que hace la pistola, tan fuerte que te tira el brazo para atrás, te lo puede hasta romper. Imagínense la potencia que tiene un proyectil de 45 milímetros, ¿no? 45 milímetros son 4 milímetros y medio, ¿no? 4 milímetros, 45 milímetros, bueno. La cuestión que, qué sé yo, ametralladora, tiramos con ametralladoras pesadas que tenías que llevar un trípode acá en los hombros, había 3, tenías que llevar una ametralladora porque había que, como los caños se calientan, el cañón se calienta, había que tener refrigeración de agua, bueno, una historita. Cualquier cosa, si a alguien le interesa, de armas, lo charlamos. Bueno, vamos entonces acá a dejar un poco este tema y vamos a seguir un poquitito con lo que estaba desarrollando en el último video. Ahí habíamos dejado, estábamos en la parte política, habíamos dejado la cuestión del asesinato de Van Dorn. ¿Se acuerdan que yo les comenté cómo venía más o menos la mano, ¿no? Y esa operación se llamó Judas, Operación Judas. Se llamó Judas porque, como les dije, Perón no podemos decir que fue Perón, no sé quién lo mató, pero fue como un traidor, ¿no? Era un traidor a la causa. Bueno, fueron, yo les dije también en ese año, en el 73, ya estaba trabajando en el banco y estaba internado cuando me operaron de la vesícula. Y fue justo, estaba yo internado con el regreso de Perón. Yo había entrado en el banco, entonces me cubría la operación. Y ahí tengo una anécdota para contarles. Después de los 2 o 3 días de estar operado, que creo que fue cuando fue el regreso de Perón a Ezeiza, frustrado, que después tuvo que aterrizar en Morón, con la masacre que hubo en Ezeiza. Estaba yo internado, estaba un compañero mío de trabajo, Mafulo, que yo todavía con él me escribo, y estaba la abuela. Y vino el cirujano, el doctor Rodríguez Brito, un genio el tipo, era medio para acosarte, era medio bestia, pero la verdad que donde él decía, tenés esto, lo tenías. Y yo tenía el drenaje. Entonces vino y me dice, bueno, vamos a sacar, estaba la abuela y Mafulo. Dice, bueno, hoy vamos a sacarte el drenaje. Sí, como no, ¿viste? Pero no sé, tenía un pedazo así metido adentro del cuadro. Ni sabía yo. La cuestión que él agarró así, y tiró. Oh, fue un dolor terrible. Miren cómo habrá sido el terrible impresionante de la cuestión. Bueno, la abuela se quedó dura y este muchacho Mafulo, todavía se debe acordar, empalideció, se quedó como... Fue una cosa terrible. Bueno, eso fue porque yo no lo olvido nunca porque fue precisamente por la llegada de Perón en esa época. Y bueno, después el otro día, hace poco estaba hablando con Alejandro, me comentaba que él no se olvidó nunca del día en que me agarró el ataque. Porque yo fumaba,
y teníamos el doctor Delgado a una cuadra de casa. Y era un día, ya venía yo medio mal, con malestar, y un día, siempre fui medio problemático, un día me descompuse mal, feo, los dolores terribles, eran como las 3 de la mañana. La abuela fue a buscar al médico, vino el doctor Delgado, me revisó, entonces me preguntó si fumaba, le dije que sí, bueno, que sería conveniente que dejara hasta hacerme estudios, bla, bla, bla. Y los chicos estaban, y Alejandro se acuerda de eso, yo creo que no se acordaba. Se acuerda que yo estaba sentado en el sillón que teníamos ahí en el comedor y bueno, toda esa historia. Después, después me hice los estudios, fui a ver a Rodríguez Rito, que era cirujano, porque me derivó, creo que Delgado, me dijo vaya a verlo. Se vio la radiografía, tenía un cálculo en la vesícula, bueno, y vino toda la historia de la operación. Ya ahí me marcó un poco que ya empezaba a dejar de fumar. En ese entonces la abuela también fumaba, no mucho. La abuela generalmente fumaba los Virginia Slim, ¿no, ma? ¿Fumabas vos? Mari, Virginia Slim eran, ¿no? Los cigarrillos que fumabas, Virginia Slim. Sí, Virginia Slim. Y después estaba, en esa época, bueno, yo a veces fumaba, conseguía cigarrillos importados. Vos los cigarrillos que fumabas eran Virginia Slim. ¿Virginia Slim qué? ¿Fumabas? Ah, Virginia Slim en la Glorieta. ¿En la Glorieta? Sí, fumábamos las chicas. Bueno, y después estaba el Parliament, a veces compraba cigarrillos importados, como dije. Después también fumábamos, la abuela no, pero yo fumaba un atado por día. Hasta que fue cuando me agarró, ahí ya prácticamente corté todo. Y en esa época me acuerdo que habían salido los cigarrillos, eran largos. Estaba uno que era B corta O, y todos lo cargaban porque decían buenos y honestos. El primero que salió largo era el Gloucester, el cigarrillo Gloucester. Fue toda una revolución, imagínate, los cigarrillos primero eran sin filtro, después ya vinieron con filtro y después ya el Gloucester, que era un cigarrillo largo. Bueno, ni sé ahora qué cigarrillos hay, generalmente son todos cortos, ¿no? Los Marlboro y todo eso. Bueno, demos vuelta a la página. Entonces, ahí había dos facciones que se disputaban digamos, no el predominio, pero sí querían ser los más allegados, vamos a decir, no me salía el término, al general, ¿no? Y ellos eran los montoneros y el ERP, que ya les conté algo. La verdad que fue una época muy jorobada, muy jorobada. Estos tipos, los montoneros que todavía están, tenemos entre los montoneros como Firmerich, que está suelto, Firmerich, Abal Medina, Nilda Garré, Kunkel, les doy nombres que todavía están dando vuelta. En fin, ellos estaban, que más o menos digamos que, bueno, después voy a decir, de ahí viene la línea de Zanini, que en esa época era un soldadito. Toda esta gente quería llegar al poder, pero más bien desde el fascismo, más fachos eran, y que eran los montoneros, ¿no? Y que son los que ejecutaron a Aramburu, etc. Hicieron un montón de secuestros, todo extorsivo. Y después estaba el ERP. El ERP ya era más más comunistas, más
de izquierda de la línea de Fidel. Era ya más, digamos, eran dos grupos armados, pero uno era más, los dos eran peligrosísimos, pero el ERP era más, digamos, de la lucha armada, llegar al poder con la lucha armada. No sé si no estuvo financiado hasta por el Che, ¿no? Bueno, hay cosas que, viste, que la historia te cambian los tantos. La cuestión que estos dos grupos, que querían tener la hegemonía del general, porque con eso podían llegar más fácil al poder, se enfrentaron en Ezeiza, porque fueron todos a buscar, a recibir a Perón. Y bueno, eso fue una masacre, terrible. Fue un montón de gente inocente, que iba gente nada más que para ver al general, bueno, disculpen, pero la verdad que el peronismo ha sido una cosa y es muy jodido. Bueno, en esa masacre se mataron entre ellos y eso Perón tuvo que bajar en Morón. Después acá se me va un poquito la fecha, pero cuando ya estaba Cámpora en el gobierno, estaba Cámpora y Solano Lima era el conservador. Y todo era para enseguida, cuando asumió Cámpora, lo primero que hizo fue que Kunkel, creo que fue el que firmó el decreto, o el que preparó el decreto, que era un guerrillero, para liberar a todos los presos que estaban políticos, eran todos guerrilleros, más de 300 y pico de guerrilleros liberaron. Esa noche fue trágica, nosotros no nos olvidamos porque fue lo primero que hicieron y se armó un despelote tremendo, salieron a la calle a tirar, qué sé yo. Fueron días muy jodidos. Esa no me la contaron, ni a la abuela tampoco, eso la vivimos. Y se vivía un clima así muy complicado. Después se llamó a elecciones, renuncia a Cámpora, toma el gobierno el presidente de la Cámara de Diputados, creo, del Senado, que era Lastiri, que era otro también de la familia ahí de López Rega, todo, siempre están todos ahí mezclados. Y que Lastiri se había hecho famoso porque no sé cuánta cantidad de corbatas tenía, siempre salían los chismes de lo que pasaba en el poder. Y se hizo llamado a nuevas elecciones, donde, como ya dije antes, en el video anterior, ahí se presenta Perón. Y no me quiero equivocar, pero una vez que asume Perón, a los pocos días, que la abuela ya trabajaba en la Onfina, y yo no sé por qué tenía Franco, no sé si era todavía estaba de licencia, no sé, por la operación, no recuerdo bien. La cuestión es que yo me había ido con los chicos en Lomas al cine para esperar a que saliera la abuela del trabajo. Y cuando salimos del cine, todo un revuelo, mataron a Rucci. Rucci pasó, entre otros, dicen que a Perón lo afectó mucho. A quién lo mató, no sé. Quién lo mandó matar, no sé. Pero era el que si ven fotos de esa época, es que cuando Perón baja del avión, él está teniendo un paraguas, Rucci. La hija de Rucci todavía interviene en algunos programas políticos, pues la cuestión que fue un golpe terrible, porque creo que eran 2 o 3 días que se habían ganado las elecciones, cualquier cosa después investigo y me rectifico, o me ratifico, y lo matan. Esa fue la operación, la otra había sido Operación Judas, esta se llamó Operación Traviata, porque en esa época había unas galletitas, Traviata de Bagley, que todavía están, creo, y que tenía 23 agujeritos. La galletita viste que viene con... En aquella época estaban las Express, las Traviata, todo ese tipo de galletitas. Y al tipo le tiraron 23 o 27, no me acuerdo cuál, balazos. Entonces, porque lo llamaron Operación Traviata. Y eso también se lo adjudicaron después los montoneros. Está todo mal mezclado, montonero, todo.
toda la historia eso esa triste historia. Bueno, la cuestión que sube Perón, ya anciano, y empieza a tener, a pedirle consejo al opositor, que era, en aquel entonces era Ricardo Balbín, porque se le estaba yendo todo de las manos también. Se le estaba yendo de las manos porque estos tipos seguían liquidando gente, era complicado. Y López Rega, que estaba con él, ya algo comentamos, forma una fuerza paramilitar, la AAA, que era la Asociación Anticomunista Argentina, la AAA, y entonces se bajaban de un lado a otro. Era una guerra civil prácticamente encubierta, no interveníamos los civiles comunes, pero no eran militares, eran entre estos grupos facciosos, ¿no? Y bueno, hubo una cantidad, murieron un montón de argentinos, atentados. También ya creo que pero lo voy a reiterar por si no quedó claro, cuando fuimos a un casamiento de él y la chica, estábamos en medio de la fiesta, nosotros habíamos llegado hacía poco, los hizo en una quinta, y llegaron unos los Ford Falcon, los Falcon verdes, llegaron un par de Falcon, con todos pibes jóvenes, claro, venían ahí, eran todos de la AAA, y no empezaron a los balazos, pero te dabas cuenta que era un ambiente, una mafia terrible. Bueno, y entonces Perón se fue enfermando, se apoyaba mucho en Balbín, quería una concertación, hasta que llegó el famoso discurso, ese que los echa a los montoneros, les dice imberbes en la Plaza de Mayo y los echa de la plaza. Con el ERP se llevaba peor todavía, pero con los montoneros, que todavía eran, digamos, el brazo armado del peronismo. No digo que no había peronistas, bueno, aparte no hablo de la gente, del ciudadano común, que bueno, con su idea tenía eso, viste, pero bueno, pero le ha hecho mucho daño a nuestro país. Estamos pagando todavía, y las consecuencias de los que siguen todavía esas líneas. Todo esto, lo que yo cuento, es lo que yo sé, y con la abuela. Después ustedes busquen, lean, siempre lean, no solamente de los dos lados, ¿no? Lo que dice uno, lo que dice otro, y después saquen sus conclusiones en base a lo que ustedes viven o la vivencia que van teniendo. Hoy, lamentablemente, en el gobierno hay mucha gente de que estaba en estas organizaciones, o sus hijos. Después vamos a hablar del tema de los desaparecidos, pero estamos sobre una disertación política, de la parte política. Bueno, voy a terminar por acá porque se está acabando el tiempo. A ver cuánto me queda. Se me acaba ya, sí. Sí, quedan 4 minutos. Termino diciéndoles que después que los echa, ya empieza mal a andar Perón, cada vez peor. López Rega cada vez va teniendo más poder. López Rega era un tipo que era a cabo de la policía, había sido el rango más alto, y prácticamente fue el jefe de la Fuerza Armada, no sé. Estaba siempre al lado de Isabelita, no sé, en una relación rara. Bueno, la cuestión que llegamos así hasta que Perón fallece. Esa es toda la parte política. Vamos a dejar ahí, y después en la próxima, a ver si interviene la abuela también, vamos a decir cómo trabajaba la abuela en la oficina, todo eso, qué pasaba en el banco, así vamos, y qué pasaba con los chicos. Lo dejo para la próxima. Gracias por el aguante, y si Dios quiere nos vemos. Suerte, chicos. Córtenlo,